los virus. Recuerden que la semana que viene, entonces vamos a ver 7 bacterias, las vamos a ver no como clase, sino como discusión de casos clínicos. Esas 7 bacterias no van a tener una clase teórica, sino que van a tener, las vamos a estudiar a través de discusión de casos. Por lo tanto, entonces deben estudiar todas esas bacterias para que puedan tener la nota. Esa discusión de casos tiene un punto de la nota final y la nota va a ser individual. Les estoy hablando para los regulares. Para los repitientes estamos haciendo otras estrategias que les informamos por el grupo de los repitientes. Entonces, un punto de la nota final es individual y es correspondiente a la discusión de casos clínicos. La metodología que generalmente utilizamos es, se distribuyen en grupos, en este caso como son 7 bacterias, se distribuyen en 7 grupos. Deben venir estudiados con las 7 bacterias y aleatoriamente, es decir, al azar, les entregamos a cada grupo un caso correspondiente a cada una de las bacterias. Les damos 15 minutos para que discutan y luego entonces deben defender el caso, bien sea por iniciativa de cada uno de los del grupo o por preguntas del profesor. Y allí entonces es la evaluación individual, dependiendo de lo que conteste cada uno de los estudiantes. ¿Quedó claro? Para recordar las fechas, entonces la semana que viene en discusión de casos deben estudiar las materias que se les comunicó. El evaluativo práctico, recuerden que tiene una valoración de 2 puntos de la nota final. Y es el lunes 21 de julio. El evaluativo práctico se evalúan entonces toda la práctica. Es muy sencillo, ya más o menos se les explicó cómo es la metodología del evaluativo práctico. Pero deben estudiar. Y recuerden que vale 2 puntos de la nota final. O sea que vale bastante. Un parcial vale 5, pero 2 puntos de la nota final también es algo. Y el segundo parcial de las materias que ya ustedes conocen, que van a terminar entonces el día de hoy, vía online, es el 30 de julio, que es el último día de clase. Entonces, incluso hay algunas cátedras que han solicitado y el último parcial van a realizar evaluación el 1 de agosto. Entonces, esas cátedras solicitaron permiso al consejo de escuela. Entonces, no se extrañen que el evaluativo sea el 30. ¿Era el 23 o el 30? Entonces, preferimos darles una semana más para que fuera el 30. Ok, entonces, de los virus vamos a empezar con el estudio de los virus. Vamos a ver sus características, su estructura. Vamos a estudiar su estrategia de replicación, de multiplicación. ¿Se apagó el aire? ¿Sí? Vamos a estudiar entonces su replicación, cómo se transmite, cómo se diseminan, bien sea de una persona a otra, y su patogenicidad, es decir, cómo producen enfermedad o qué requieren para producir enfermedad. Y además vamos a ver muy brevemente las pruebas de laboratorio que se cuentan para hacer el diagnóstico de laboratorio, el diagnóstico microbiológico de los virus, el tratamiento, brevemente, si hay o no para algunos virus tratamiento, y las estrategias de prevención con las que contamos para precisamente evitar entonces estas enfermedades virales. Como les comenté también en la primera clase, los virus los vamos a estudiar de acuerdo a las enfermedades que producen, siempre que lo podamos realizar. Entonces, el estudio de los virus va a ser un poquito diferente de cómo estudiamos las bacterias.
Ok, entonces los virus son organismos muy simples, de hecho son los organismos más simples y generalmente los más pequeños son muy pequeñitos, miden de 18 a 300 nanómetros de diámetro, pero cierren la puerta por favor. Vimos algunas bacterias que son incluso más grandes que un virus, por ejemplo Clamidia mide hasta 400 nanómetros y es una bacteria. Y tenemos bacterias incluso más pequeñas o del tamaño de los virus, como es Mycoplasma. Mycoplasma mide de 125 a 250 nanómetros. Entonces, tenemos que son los organismos más simples y los más pequeños, con algunas excepciones, porque tenemos entonces bacterias tan pequeñas como los virus. El virus necesita obligatoriamente una célula hospedadora para multiplicarse. Él no cuenta con la maquinaria que tiene la bacteria para sintetizar proteínas y poderse replicar. Ok, entonces son organismos simples, bastante simples, y como no tienen la maquinaria para producir energía, para sintetizar proteínas, ellos son parásitos intracelulares obligados. Ellos, sin una célula donde entren en la célula, ellos no pueden seguir su ciclo, multiplicarse e infectar otras células. Entonces, por eso son parásitos intracelulares obligados, son muy eficientes, transportan la mínima información genética en su genoma. Ellos tienen su ácido nucleico, su genoma, y en ese genoma solo codifican lo que ellos necesitan, estrictamente lo necesario, por eso son muy pequeñitos. Esta información genética está protegida por una cubierta de proteínas, una cubierta proteica que se denomina cápside. Y en algunos casos esta proteína, esta cubierta proteica está recubierta por una membrana de una bicapa lipídica que se denomina envoltura. De hecho, los virus son los únicos microorganismos que se replican a manera de información genética. Esto no lo hace ningún otro microorganismo. Y su ciclo de vida, aquí tienen algunos ejemplos. Tenemos el ácido nucleico, es este rojo, que es el genoma del virus, y esto es la cubierta de proteínas, la cubierta proteica. Como les dije, en algunos casos hay virus que tienen una membrana que cubre entonces el ácido nucleico y la cápside. Su ciclo de vida, como son parásitos intracelulares obligados, el virus necesita reconocer una célula hospedadora, entrar en esa célula hospedadora. Ese reconocimiento es específico. Tenemos entonces que el virus tiene una proteína que utiliza para unirse con el receptor específico en la célula hospedadora. Tenemos entonces virus respiratorios que tienen entonces su maquinaria, sus proteínas para... Yo creo que el aire se apagó. ¿Puede ir uno por favor a buscar a Velázquez para que verifique? Gracias. Entonces, este reconocimiento o esta entrada en la célula es específico. Tenemos virus, los virus entonces, los virus de hepatitis tienen entonces tropismo por el hígado. Los virus respiratorios tienen el tropismo por tracto respiratorio. Ahí el VIH infecta entonces linfocitos TCD4 y macrófagos. Entonces tiene proteínas específicas que se unen con el receptor específico en la célula hospedadora. Luego que el virus entra, debe tomar el control de la célula hospedadora. ¿Para qué? Para que la célula hospedadora replique las partículas virales. La célula hospedadora ya queda como un zombie. El virus entonces viene armado para tomar el control de la célula, entonces se encarga a la célula de sintetizar sus proteínas,
de replicar su genoma y por lo tanto el de producir más viriones, que es la partícula viral infecciosa completa. Luego el virus entonces destruye la célula y sale de la célula hospedadora. Ese es más o menos el ciclo de vida de los virus. El origen, hay estas tres teorías: la teoría de escape, que indica que el ácido nucleico, un ácido nucleico de una célula hospedadora, adquirió la capacidad de replicarse de manera autónoma e independiente. Esta es la teoría más aceptada. La hipótesis reduccional indica que son formas degenerativas de organismos intracelulares. Y la primera hipótesis indica que los virus tienen un origen antiguo y surgieron de un ancestro universal celular. Entonces, en general, los virus se habla que son polifiléticos, es decir, que tuvieron un origen común y que luego entonces tomaron diferentes vías, múltiples vías evolutivas. Independientemente entonces de la teoría, los mamíferos evolucionaron en un mundo con amenazas virales y los virus coevolucionaron con nosotros y con nuestros ancestros celulares. ¿Tenemos calor? ¿Tenemos calor? En este caso, eso quiere decir que no hay virus nuevos, sino nuevas evoluciones de los mismos virus. Los virus pueden ir cambiando, entonces en esos cambios se pueden producir virus nuevos. Y además la invasión del hombre a los espacios de la naturaleza, a las selvas, etcétera, entonces hace que se encuentren nuevos virus, o sea, virus que no se habían reconocido. Pero las dos cosas pueden aparecer. De hecho, cuando ocurre una pandemia, eso es lo que sucede. Ya un virus muta o cambia, crea un nuevo virus que tiene la capacidad de transmitirse de humano a humano, y entonces este virus ocasiona una pandemia. Ok, como les dije, son muy simples. Entonces, el virus, Peter Medawar en 1915, entre 1915 y 1987, que fue su periodo de vida, dijo que los virus eran una amenaza envuelta en proteínas. Entonces es una forma sencilla de definir a los virus. Básicamente la amenaza es el ácido nucleico, porque, como les dije, son los únicos organismos que se replican a manera de información genética. Y por lo tanto, entonces, este ácido nucleico no está solito por allí, sino que está cubierto o protegido por proteínas. Entonces, en la estructura del virus o del virión, que es la partícula viral completa e infecciosa, es el ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN. Los virus tienen un solo tipo de ácido nucleico. Tenemos entonces virus de ADN y tenemos virus de ARN. No tenemos virus con los dos ácidos nucleicos. El genoma es un solo tipo de ácido nucleico. Como vamos a ver, tenemos dos virus, vamos a estudiar dos virus que afectan al humano, que son virus de ADN o ARN, y durante su ciclo tienen un intermediario del ácido nucleico contrario. Entonces tenemos el virus de hepatitis B, que es un virus de ADN, que durante su ciclo tiene un intermediario de ARN, pero es un virus de ADN. Y tenemos el VIH, que es un virus de ARN, y durante su ciclo de multiplicación o de replicación tiene un intermediario de ADN. Entonces, pero el virus es de un solo tipo de ácido nucleico. Este ácido nucleico está unido a enzimas y proteínas de unión al ácido nucleico, y también está protegido por proteínas estructurales. Y eso forma, el ácido nucleico con estas proteínas forma la nucleocápside. Y estos son los virus de cápside desnuda o los virus no envueltos. Y aquellos que tienen entonces una envoltura tienen la membrana y tienen glucoproteínas de superficie.
Entonces, están formados por la nucleocápside, que tiene el ácido nucleico y las proteínas estructurales y no estructurales, y la envoltura. Entonces tenemos virus envueltos y virus no envueltos, o virus de cápside desnuda y virus con envoltura. Profesora, ¿y la presencia de la cápsula del personal mayor de transmisión al virus o es completamente aislado? Todos los virus tienen cápside. Todos. Todos los virus tienen eso es lo que se llama nucleocápside. Todos los virus tienen cápside. Entonces, vamos a ver algunas características. Estos virus son más resistentes que los virus envueltos, pero con excepciones. Ok, entonces aquí tienen, por ejemplo, dos ejemplos de virus de cápside desnuda o sin envoltura. Son generalmente icosaédricos o poliédricos, y está adenovirus, que es agente causal de diversas enfermedades respiratorias, gastrointestinales. Y tenemos también, es un virus de ADN, y tenemos a rotavirus, que es agente causal de diarrea en niños menores de 5 años, que también es icosaédrico, pero su cápside está formada por 3 membranas. Y es un virus de ARN. Tenemos otros ejemplos. Estos son virus envueltos. A pesar, rotavirus parece un virus envuelto, pero no lo es un virus sin envoltura. Tenemos los herpesvirus. Allí vamos a estudiar un grupo bastante grande. ¿Qué dice? Dice que se está encendido. Pero dice que no enfrió, que estábamos sudando. Ok, entonces tenemos entonces los herpesvirus. Dentro de los herpesvirus están herpes simplex, que es el agente causal del herpes simple, del herpes. Tenemos citomegalovirus, Epstein-Barr, tenemos otros herpes, virus herpes humanos que vamos a estudiar. Tenemos que es un virus de ADN y tiene una cápside icosaédrica y una envoltura. Y en la envoltura tiene sus glucoproteínas de superficie, que son las que se van a unir con el receptor en la célula hospedadora. Tenemos el virus influenza, que es el agente causal de la gripe, que es un virus de ARN segmentado. Fíjense que el genoma es diferente en cada virus. Tenemos el VIH, que es un virus de ARN y tiene una cápside cilíndrica y su envoltura. Los parainfluenza, ahí está el virus del sarampión, el virus respiratorio que ocasiona traqueobronquitis, el virus de hepatitis B, que es un virus de ADN y tiene su envoltura. Y tenemos el SARS-CoV-2, que también es un virus envuelto y es un virus de ARN, que es el agente causal de la COVID. Entonces, en los virus de cápside desnuda vamos a ver estas 3 familias, la adenovirus, picornavirus y rotavirus. Son ambientalmente estables comparados con los virus envueltos, es decir, son resistentes a cambios bruscos de temperatura, al ácido, a la acción de proteasas, detergentes, desecación, y generalmente destruyen la célula y salen de la célula por lisis de la misma. Las consecuencias de esto es que se pueden transmitir a través de una manera indirecta, a través de objetos inanimados como pómites, mano a mano, a través del polvo, a través de secreciones respiratorias. Pueden desecarse, o sea, someterse a estos cambios bruscos de temperatura y continuar con el proceso infeccioso, o sea, ser infecciosos. Pueden sobrevivir a las condiciones adversas gastrointestinales. Resisten entonces la acción de detergentes, tratamientos con desinfectantes, y generalmente las defensas de nuestro organismo es la inmunidad humoral, es decir, a través de la formación de anticuerpos específicos frente al virus. Con respecto a los virus envueltos, entonces son lábiles ambientalmente, sensibles entonces a todos los compuestos que vimos anteriormente. Ellos, para salir de la célula, entonces ellos brotan y toman la envoltura de la célula hospedadora. Entonces ellos modifican la membrana celular durante la replicación
Y por lo tanto, entonces, esta salida se denomina brotación y a la final ocasiona también la lisis de la célula, tal vez más lento, porque al virus le conviene que la célula siga viva para seguir tomando la membrana. Mientras que los que no tienen envoltura, no les interesa que la célula continúe ayudándoles, entonces la destruyen cuando ya la célula produjo sus partículas virales. Con excepciones, las consecuencias, siempre tenemos excepciones, requieren humedad, no sobreviven al tracto gastrointestinal. Sin embargo, les mencioné SARS-CoV-2, que su principal vía de transmisión es la respiratoria, pero también podía transmitirse por el mecanismo orofecal, a pesar de que era un virus envuelto. Se disemina entonces generalmente a través de las secreciones, las mucosas, bien sea las diversas secreciones respiratorias, por vía sexual, secreciones genitales, trasplante de órganos, transfusiones sanguíneas. No necesitan destruir a la célula para salir, como les dije, a la final eso sí ocasiona la muerte de la célula. Requieren, como la célula permanece como viva más tiempo, entonces requieren para el control de la infección tanto la inmunidad mediada por células como la inmunidad humoral, que es la formación de anticuerpos específicos. E inducen hipersensibilidad e inflamación, que son mecanismos de respuesta inmunitaria, y a la final eso entonces ocasiona daño tisular o el efecto citopático o la inmunopatogénesis, que es que la respuesta inmunitaria ataca las células del cuerpo infectadas y por lo tanto entonces destruye estas células y a la final ocasiona daño del tejido. Aquí tenemos algunos ejemplos de virus. Ahora bien, la forma de los virus. Tenemos entonces los virus que tienen envoltura, son generalmente virus de forma esférica o circular. Pero tenemos algunos virus con envoltura que son de forma helicoidal o forma alargada. Este es el virus ébola. Este es el virus de la rabia, que es un virus que tiene forma de una bala. Y tenemos también los poxvirus, que es el virus viruela, el de viruela humana y el de viruela del simio, que es el otro que también hay que estudiar, que son también virus alargados o ovalados. Entonces tenemos diferentes formas. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar a los virus? Como les he mencionado, entonces tenemos virus que son de ADN o tenemos virus que son de ARN. Entonces, de acuerdo al ácido nucleico, podemos clasificar a los virus. El ácido nucleico entonces puede ser una sola cadena, doble cadena, puede ser lineal, puede ser circular o puede ser segmentado. Entonces, cuando estudiemos cada virus, vamos a indicar sus características estructurales. La forma de la cápside, dependiendo, entonces tenemos virus icosaédricos o poliédricos, tenemos virus esféricos, tenemos virus helicoidales. Presencia o ausencia de envoltura, tenemos entonces virus envueltos y virus no envueltos. Tenemos el tamaño, aquí podemos observar el tamaño, entonces tenemos virus muy grandes como los poxvirus que miden hasta 300 nanómetros y tenemos virus muy pequeñitos como los picornavirus, que su nombre hace referencia, la palabra pico se refiere a pequeño. O tenemos entonces virus muy pequeños de 10-20 nanómetros de diámetro. En general, la clasificación taxonómica de los virus se basa en las características bioquímicas, tanto en su estructura como en su forma de replicación. Esa es lo que permite la clasificación de las diferentes familias. Y tenemos 7 familias de virus de ADN que afectan al humano y tenemos 13 familias, vamos a estudiar 13 familias de virus de ARN que afectan al humano. Entonces, como les dije, el ácido nucleico varía. Por ejemplo, dentro de los virus de ADN tenemos el único que vamos a estudiar que es de ADN doble cadena,
el ADN cadena única es el parvovirus B19, que es el agente causal del eritema infeccioso o quinta enfermedad. Lo vamos a estudiar en virus hexantemáticos, es un virus hexantemático. Tenemos los poxvirus, que también son virus de ADN, pero ADN doble cadena, que son virus envueltos, mientras que el parvovirus B19 es un virus de cápside desnuda. Tenemos los herpes, la familia herpes virides, que ahí están todos los herpes virus humanos. Tenemos el VPH, que pertenece a la familia papilomaviridae. Y tenemos los adenovirides, la familia, donde vamos a estudiar los adenovirus. Entre los virus de ARN, el único que es de ARN doble cadena, entonces es el rotavirus, que pertenece a la familia reoviridae. Y es un virus de cápside desnuda o sin envoltura. Y fíjense que la mayoría son virus envueltos. Tenemos aquellos que tienen ARN. El ARN puede ser en sentido negativo o en sentido positivo. En sentido negativo, en sentido positivo es que funciona como ARN mensajero para la síntesis de proteínas. Mientras que en sentido negativo debe transformarse en el sentido positivo a través de una ARN polimerasa dependiente de ARN. Y luego entonces funciona como ARN mensajero para la síntesis de proteínas. Tenemos el virus, la familia filoviridae, donde está el virus ébola, los paramixovirus, los ortomixovirus, que ya les mencioné anteriormente, el virus de la rabia, rhabdoviridae. Tenemos los arenavirus y antavirus en la familia Butyaviridae, donde vamos a estudiar, lo vamos a estudiar en los virus zoonóticos, productores de zoonosis. Tenemos coronavirus, el agente causal de la COVID. Tenemos picornavirus, allí está el virus de hepatitis A y el virus polio, el agente causal de la poliomielitis. Tenemos flavivirus y togavirus, donde están ubicados el virus del dengue, el virus Zika, el virus de encefalitis equina, fiebre amarilla, etc. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a estudiar. ¿Cuánto nos queda de semestre? ¿Un mes? Más o menos. Bueno, todo esto lo debemos estudiar en este poco tiempo. Y el nombre de los virus, o sea, la denominación de los virus, generalmente es de acuerdo a las características de la estructura. Por ejemplo, picornavirus hace referencia a pico, que es pequeño, son virus de pequeño tamaño. Por ejemplo, también tenemos virus que hacen referencia a la enfermedad que producen. Tenemos el virus de hepatitis, todos los virus de hepatitis ocasionan hepatitis. El virus del dengue ocasiona dengue. El virus fiebre amarilla ocasiona fiebre amarilla. Tenemos encefalitis equina, entonces también ocasiona encefalitis equina. El poxvirus hace referencia a smallpox, que es el nombre en inglés de la viruela. Entonces también hace referencia a la enfermedad que produce, pero en inglés. Pero también tenemos algunos virus que se denominan de acuerdo al sitio donde fueron aislados por primera vez. Tenemos el virus Norwalk, que fue aislado en Norwalk, en Estados Unidos. En Connecticut tenemos el Coxsackie virus, que es una región en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Entonces también vamos a estudiar virus que su nombre hace referencia al sitio donde fueron aislados por primera vez. Ok, entonces para producir enfermedad, el virus debe entrar en nuestro cuerpo y debe conseguir su célula blanco. Entonces, en esta entrada y replicación primaria, algunos virus entran y infectan las células de este tracto y allí producen entonces la enfermedad. Por ejemplo, los virus respiratorios entonces ocasionan infección a nivel de las células respiratorias. Algunos virus, como hemos visto con coronavirus, entonces luego pasan a circulación sanguínea y se diseminan, y entonces de esa manera ocasionan signos y síntomas en otros tejidos. Por ejemplo, rotavirus solo afecta, entonces ingresa por vía orofecal y entonces afecta tracto intestinal, infecta la célula intestinal produciendo entonces diarrea.
O, por ejemplo, VPH, que infecta entonces la piel y el estrato córneo sobre todo, y entonces ocasiona las manifestaciones clínicas aquí a este nivel. Sin embargo, otros virus necesitan entonces, para llegar a su órgano blanco, necesitan pasar vía sanguínea vía linfática y sanguínea, para, por ejemplo, los virus de hepatitis, entonces llegar al hígado, que es su órgano blanco. Médula ósea, por ejemplo, el parvovirus B19, que infecta también las células precursoras en la médula ósea, células sanguíneas, y así sucesivamente. Algunos virus, entonces, producen una viremia secundaria para poder llegar a su órgano blanco. Por ejemplo, tenemos los que ocasionan meningitis, encefalitis, que deben llegar entonces al cerebro, como poliovirus, el virus de la rabia, e incluso el virus del sarampión, que está asociado también con encefalitis. También, de esta manera, el virus entonces se va diseminando y el virus, para replicarse, entonces también puede necesitar, algunos, ¿no? Puede necesitar esta viremia secundaria. Por ejemplo, los virus exantemáticos se replican entonces a nivel de la mucosa nasal, y también cuando a través de esta viremia secundaria que llegan al endotelio, a la célula endotelial, y allí es que se produce el exantema, que es a través de esta viremia secundaria. Algunos virus entonces se replican a nivel, a pesar de que son herpes virus, entonces se replican a nivel de las células cutáneas, como el virus varicela zoster. Y así sucesivamente, entonces a medida que vayamos viendo, vamos a estudiar cada uno de los virus con sus características propias. Esta lesión celular, entonces, es lo que produce las manifestaciones clínicas, y la respuesta inmunitaria frente a estas células infectadas también está relacionada con estas manifestaciones clínicas. Fíjense que donde el virus se replica es entonces donde el virus se va a diseminar de un hospedador a otro. Vamos a ver los mecanismos de transmisión que utilizan los virus, y la respuesta inmunitaria entonces humoral específica, tanto celular como humoral, es la que va a estar relacionada con la protección. Algunos virus tienen una sola variante y por lo tanto entonces los anticuerpos específicos duran toda la vida, o por lo menos muchos años, y por eso entonces solo nos puede dar una sola vez. Sin embargo, hay otros virus que tienen diferentes variantes, como hemos visto con el coronavirus, y esas variantes, cada una de esas variantes induce una respuesta inmunitaria específica, pero la respuesta inmunitaria frente a una variante no protege frente a la otra. Entonces por eso podemos tener reinfecciones, y son variantes diferentes. Las puertas de entrada. En general, las literaturas pues tienen diversos, cada libro que vean o que lean pueden tener mecanismos de transmisión con denominaciones diferentes. Pero en general puede ser directa, tenemos como 4 formas de transmisión. De manera directa, entonces es cuando de un humano a otro el virus pasa a través de las secreciones. Allí tenemos entonces la transmisión respiratoria, tenemos la transmisión sexual a través de secreciones genitales, tenemos de manera directa la diseminación entonces del virus. Tenemos también una manera indirecta, allí me faltaron unas cuantas. De manera indirecta, entonces el virus ingresa a través, por ejemplo, de objetos inanimados, o a través de agua o comidas o alimentos contaminados. Entonces allí tenemos la transmisión orofecal y la transmisión a través de objetos inanimados, que es la transmisión a través de vómites, a través de pasamanos, a través de puertas, etc. En la directa también tenemos mano a mano, donde de una persona a otra se transmite directamente el virus. También tenemos la transmisión a través de animales, a través de secreciones de estos animales, orina, etcétera, que es lo que se denomina zoonosis. Y también tenemos los arbovirus, que son virus que se transmiten a través de artrópodos,
Y allí entonces tenemos un artrópodo vector que es el encargado de transmitir el virus o de diseminar el virus. Entonces estas son las formas de transmisión. También tenemos, puede ser horizontal, que es todas estas que les estaba mencionando. En el caso de la directa y la indirecta, que no involucra animales, y también tenemos la vertical, que es la transmisión congénita, que puede ser entonces a través de vía transplacentaria, pero algunos virus entonces no es por vía transplacentaria, sino es en el momento del parto o postnatal a través de las secreciones de la madre, como por ejemplo la leche materna. El proceso fundamental de la infección viral, o sea, el objetivo del virus es que tomar el control de la célula y que la célula forme más partículas virales. Ese es su objetivo. O sea que el objetivo del virus es el ciclo de replicación. Y el ciclo de replicación tiene todos estos pasos. ¿Por qué es importante estudiar el ciclo de replicación del virus? Primero porque ustedes están en los años básicos y deben entonces tener las bases bien formadas. Y segundo, porque muchos de los fármacos que van a ver en farmacología, que son los tratamientos antivirales, aunque los que ya vieron fármacos me dicen que ese tema no lo dan, que nunca lo ven. Entonces, los fármacos antivirales están diseñados para evitar algunos de estos pasos. Entonces, aquí vamos a ver los pasos y vamos a ver algunos fármacos antivirales que evitan ese paso y por lo tanto de esa manera evitan que el virus produzca enfermedad. Entonces, lo primero que tiene que hacer el virus es llegar a su célula hospedadora para unirse o fusionarse. Eso es lo primero. En ese paso, entonces el virus tiene unas proteínas en su estructura que se unen con los receptores específicos en la célula hospedadora. En algunos virus o en la mayoría de los virus es un proceso específico. Entonces nos tenemos que estudiar las proteínas que tiene el virus y tenemos que estudiarnos los receptores en la célula hospedadora. Luego que el virus entra, entonces debe eliminar esa cubierta proteica. Y ese es el siguiente paso, la eliminación de la cubierta. Eso varía dependiendo de si es un virus envuelto o si es un virus sin envoltura. Lo vamos a ver en otro dibujito a continuación. Luego, entonces, que sale el ácido nucleico, hay una regla que por supuesto tiene excepciones. Tenemos los virus de ADN. Los virus de ADN deben replicar su genoma en el núcleo. Recuerden que en el citoplasma hay enzimas que destruyen el ácido nucleico. Entonces, destruyen en este caso el ADN. Entonces, ese proceso, imagínense para una partícula viral pequeñita, llegar hasta el núcleo e inyectar en el núcleo el ADN. Es un proceso bastante largo para una célula tan pequeñita. Esto lo deben hacer los virus de ADN, con excepción de los poxvirus, que son virus de ADN, pero se replican en el citoplasma. Los virus de ARN pueden replicarse en el citoplasma. Entonces esa es la regla. ADN en el núcleo, ARN en el citoplasma. La excepción son los ortomixovirus, que ahí está el virus influenza, el agente causal de influenza de la gripe, que son virus de ARN, pero se replican en el núcleo. Esa es la excepción. Entonces tenemos las dos excepciones que vamos a estudiar. Entonces, ese ácido nucleico debe irse a la síntesis de proteínas, a los ribosomas. ¿Eso está en dónde? ¿En el núcleo o en el citoplasma? En el citoplasma. Entonces, el ácido nucleico debe ir a la transcripción, es decir, el ARN mensajero debe ir a transcribir la síntesis de proteínas no estructurales, que generalmente son enzimas, porque el virus necesita replicarse. Y para eso necesita la polimerasa. Entonces la polimerasa de la célula no es la que el virus necesita su polimerasa. En el caso de los que son ARN negativos,
Negativo. Ellos cambian ARN mensajero dentro del virus o Dentro dentro de la célula. de la célula. Todo eso lo hacen este paso lo siguen todos. Pierde la cápside, la cubierta, luego entonces el ácido nucleico toma el control y debe seguir los pasos. Si es ARN negativo, debe transcribirse, primero debe sintetizar su ARN polimerasa dependiente de ARN, y entonces replicar ese ARN en sentido negativo a positivo, y ese ARN mensajero entonces ir a los ribosomas. Ok, entonces debe primero sintetizar estas enzimas y proteínas que son importantes generalmente aquí están la polimerasa y las enzimas que toman el control de la célula, para que la célula no siga con sus funciones, sino que haga lo que el virus quiere, que es producir partículas virales. Luego se debe replicar, por otro lado, se debe replicar el genoma. Eso no ocurre en los ribosomas. Eso ocurre ahí mismo donde el virus esté. Si está en el citoplasma, entonces ocurre en el citoplasma, si es de ARN. Y si es de ADN, entonces ocurre en el núcleo. Y luego, entonces, tenemos el genoma replicado y tenemos todas estas proteínas que forman parte, o no estructurales o estructurales. Esas deben ensamblarse, que es este paso del ensamblaje, para formar el virión, que es la partícula viral infecciosa completa. ¿Qué sería entonces aquí? Los virus de cápside desnuda sin envoltura. Entonces, por ejemplo, hay un video que les voy a facilitar, que es un video de adenovirus, que es un virus de ADN sin envoltura, para que vean entonces como una película cómo es este ciclo de replicación. Y allí se ve cómo entonces adenovirus se está replicando en el núcleo, las proteínas se están sintetizando en los ribosomas, entra todo en el núcleo, se empaqueta, se ensambla en el núcleo, destruye entonces el núcleo por lisis, y luego destruye la célula y salen los millones de partículas virales a infectar otras células. En el caso de los virus envueltos, entonces este proceso es más lento porque él necesita tomar la envoltura de la membrana citoplasmática de la célula. Entonces las glucoproteínas de envoltura se van ubicando en la membrana, así como aparece aquí de la célula hospedadora, y luego el virus brota y allí se ensambla en la salida. Entonces fíjense que cada uno de los virus, ya solamente con indicarles su estructura y si son envueltos o no envueltos, entonces ya este ciclo pues va a ser similar. Tenemos el periodo de eclipse, es el periodo de tiempo que pasa entre la pérdida de la cápside o la salida de la cápside y la aparición de las primeras partículas virales fuera de la célula. Y el periodo latente es el periodo de tiempo que pasa desde la entrada del virus hasta la aparición de las primeras partículas virales. Entonces, fíjense que aquí tenemos algunos, en el caso de los anticuerpos entonces se unen en el caso, todos los virus tienen o si son envueltos o si son no envueltos, tienen su proteína que se va a unir al receptor. Los anticuerpos se producen frente a estas proteínas y evitan la unión. Algunos fármacos antivirales como estos evitan también la fusión, como por ejemplo en el caso de influenza tenemos que tiene una hemaglutinina y una neuraminidasa en su estructura. Hay fármacos frente a la neuraminidasa. Evitan entonces la fusión y por lo tanto el virus no puede entrar en la célula y producir infección. Hay algunos antivirales que evitan la pérdida de la cápside y por lo tanto el virus queda encerrado allí y no puede salir y por lo tanto no toma el control de la célula. Hay otros que evitan la transcripción, hay otros que evitan la síntesis de proteínas, en el caso de algunos. Hay otros que evitan o inhiben a las proteasas y por lo tanto evitan el ensamblaje y por lo tanto la salida del virus.
de la célula. Y hay otros que evitan la replicación, que son análogos de los nucleósidos y evitan entonces que el genoma se pueda replicar. Entonces, en este paso, que ya se los he dicho bastante, el virus tiene sus proteínas específicas y la célula tiene receptores específicos. En el caso del VIH tiene una glucoproteína 120 y una GP41 y se une necesita dos pasos para unirse. Se une con la GP120, se une con la molécula CD4 en linfocitos T y la GP41 se une con receptores, esto es el CCR5 y el CXCR4, dependiendo si es macrófago o linfocito. Necesitan los dos pasos para poder entrar. Hay fármacos que entonces evitan esta unión específica. Los virus envueltos se fusionan, fíjense así, fusionan su envoltura, liberan entonces de esta manera la nucleocápside y ese es el paso entonces luego de pérdida de la cápside. Mientras que los virus no envueltos entran por este proceso que se llama viropexis, que es endocitosis mediada por receptor. Ellos son envueltos entonces en una vacuola endocítica, luego deben lisar esa vacuola y salir de esa vacuola endocítica. Como les dije anteriormente, los virus de ADN deben inyectar su genoma en el núcleo de la célula y los virus de ARN entonces hacen todo su proceso en el citoplasma de la célula. Entonces, esta infección de los virus puede producir diferentes efectos en el hospedador. Puede tener un efecto no aparente o infección subclínica sin manifestaciones clínicas. Puede tener un efecto aparente, entonces producir signos y síntomas. Allí entonces el virus ocasiona daño en la célula hospedadora y es lo que se denomina citopatología. A la final, la infección viral produce la muerte de la célula, bien sea de manera lenta, en el transcurso de años, después de años, etc. Puede producir, hay algunos virus que producen hiperplasia y cáncer. Entonces aquí hablamos de virus oncogénicos y de virus que producen cáncer. Un virus oncogénico obviamente tiene en su genoma genes que son productores de cancerígenos o productores de cáncer. Entonces un virus oncogénico produce cáncer. Pero tenemos virus que pueden producir cáncer sin ser oncogénicos, como es el caso del VIH. El VIH en su genoma no tiene oncogenes, pero debido a la inmunosupresión, entonces, de manera indirecta, produce cáncer. Entonces allí tenemos dos conceptos. Entonces, si esta infección genera entonces un daño en la célula hospedadora, entonces vamos a tener una enfermedad viral. Pero si aparecen signos y síntomas, manifestaciones clínicas, entonces vamos a tener una enfermedad clínica viral. Muchas infecciones virales entonces son subclínicas. Ahí la misma enfermedad puede ser producida por diferentes virus. Vamos a estudiar los virus de hepatitis. Hay virus de hepatitis A, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, virus de hepatitis D, virus de hepatitis E. Todos producen la misma enfermedad, que es hepatitis. Tenemos el mismo virus, puede producir variedad de enfermedades. Entonces tenemos virus que pueden producir infección gastrointestinal, enfermedad gastrointestinal, enfermedad respiratoria, etc. Entonces, vamos a ver a medida que estudiamos cada uno de los virus. La resolución de la infección y de la enfermedad está determinada por factores del virus. Tenemos virus más virulentos y menos virulentos, es decir, tenemos variantes que producen enfermedad severa y tenemos variantes que producen enfermedad subclínica o más leve, como lo hemos visto en esta pandemia. Que sale una variante y esta es más agresiva o produce enfermedad severa, la Omicron era leve y así. Perfecto. Una pregunta. Entonces, ¿el mismo virus puede causar una enfermedad viral y una enfermedad clínica?
Sí, o sea, se habla de enfermedad viral, que es la infección por el virus, mientras que cuando ya hay aparición de manifestaciones clínicas, entonces, o sea, se habla de enfermedad viral cuando el virus, está la infección viral, pero genera cambios en las células, o sea, afecta a las No células, hay signos y síntomas. pero no hay signos y síntomas. ¿Y cómo- Cuando ya aparecen los signos y síntomas, entonces hay manifestaciones O sea, clínicas. que la enfermedad viral no es detectable por el clínico. O sea, por el Ajá, puede ser, hay infecciones y enfermedad viral que son subclínicas, mientras que hay otras que sí son. Ok, pero también depende del hospedador. Recuerden que nuestro sistema inmunitario, las enfermedades de base, factores genéticos, todo eso puede predisponer a la infección. Y también, pues todos estos factores están también influenciados por el contexto ambiental y por el contexto entonces genético. Entonces, patogénesis viral es la capacidad del virus de producir enfermedad o sea, cambios en las células sin signos y síntomas, mientras que patogénesis de enfermedad es esta enfermedad clínica. Y un virus patogénico, entonces, pues los virus pueden ser más virulentos, más patógenos, unas variantes que otros, o unos virus que otros, más patógenos o menos patógenos. Entonces tenemos diferentes tipos de interacción. Podemos entonces tener una enfermedad clínica o una infección aparente, o sea que muestra signos y síntomas, o subclínica o inaparente, porque no hay manifestaciones clínicas. Esto es lo que hemos estudiado, lo que hemos estudiado hasta ahorita. Infección, no hay manifestaciones clínicas; enfermedad, sí hay manifestaciones clínicas. Pero también, entonces, tenemos algunos virus que pueden producir infección crónica, latente, oculta o lenta. Entonces, la mayoría de los virus puede, entonces, producir una infección aguda, que entonces este es el ciclo de replicación del virus y esta es las manifestaciones clínicas. Cuando supera esa línea, entonces hay presentación clínica. Este es el virus del sarampión, que generalmente produce una infección con manifestaciones clínicas. Y esta línea, este relleno verde, significa presencia de virus ocultos, que no se están multiplicando. Entonces, en el caso del sarampión, van a estudiar los mecanismos por los cuales él produce encefalitis. Y estos mecanismos están relacionados con una infección oculta persistente que luego entonces ocasiona diferentes tipos de encefalitis. Esta es la encefalitis, la panencefalitis esclerosante subaguda, que se produce años después, más de 10 años después que al paciente le dio sarampión. Otros virus, como el virus influenza y el virus fiebre amarilla, en la mayoría de los casos producen una infección subclínica y en otros casos entonces puede producir una enfermedad clínica, puede producir manifestaciones clínicas. Cuando entonces el sistema inmunitario ataca al virus, entonces ya se producen anticuerpos, se produce inmunidad específica y ya el virus desaparece y también desaparecen las manifestaciones clínicas. Y allí quedó. ¿Qué pasó? Se fue la luz. Desconectaron el... Pero dañó la luz, no es que se apagó todo. Se apagó la compu. Ok, entonces tenemos otros virus, por ejemplo, como el virus de hepatitis B, que produce una infección crónica. Y fíjense que la infección crónica puede tener presentación clínica, pero fíjense que en menor porcentaje que los otros virus que mencioné anteriormente. Pero fíjense que el virus continúa infectando las células y replicándose. Esa es la diferencia entre una infección crónica y una infección latente. En la infección latente no hay producción de partículas virales. El virus está allí en la célula, pero no se multiplica, mientras que en la infección crónica sí se multiplica y por lo tanto
infecta, destruye células e infecta otras células hospedadoras. En el caso de algunos virus, el virus, por ejemplo, el VPH, fíjense que ocasiona infección, ocasiona presentación clínica y ocasiona una infección crónica, pero con presentación clínica en todos sus momentos. Y además es una infección que aparece, que es continua en el tiempo, es persistente. Entonces, como este virus produce lesiones, produce verrugas, entonces estas verrugas pueden ir aumentando de tamaño o puede la infección ir dañando las células, y por eso entonces este virus es oncogénico y está asociado con cáncer. Tenemos otros virus que fíjense que pueden producir una infección subclínica, pero en la mayoría de los casos puede producir infección o presentación clínica, y también entonces producen infección latente. Algunos virus, estos son los herpes virus. Los herpes virus, una vez que ingresan en nuestro organismo, pueden producir una infección aguda con presentación clínica, luego entonces desaparecen, pero producen una infección latente. Algunos de ellos producen infección latente en la misma célula y otros en otro tipo de célula. Entonces, en los herpes virus tienen que estudiar la célula donde produce infección aguda y la célula donde produce infección latente. Por ejemplo, el herpes simplex, que es el tipo 1, produce infección en las células epiteliales, infección aguda, pero se va a las neuronas que inervan esa célula epitelial, y en esas neuronas produce infección latente. Y allí permanece toda la vida. Puede reactivarse durante después de años, o después hay múltiples factores que pueden activar o reactivar esta infección, y eso es lo que se llama infección recurrente. Son virus que ocasionan luego recurrencias, vuelven a producir manifestaciones clínicas y luego desaparecen. Citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela, son herpes virus que pueden, o su ciclo de infección es este. Ocasionan entonces infección aguda, infección latente y reinfecciones. Nunca salen de nuestro organismo, siempre van a estar allí. Y tenemos otros virus que pueden producir esta infección lenta, que ahí ya hablamos en el transcurso de años, 15, 30, 40 años, que son estos virus que producen entonces daño, sobre todo de encefalitis, y daño a nivel neurológico, pero después de muchos años. Estos no los vamos a ver, no los vamos a estudiar, y esta es la enfermedad de las vacas locas, que es producida por una proteína infecciosa, que tampoco la vamos a estudiar, que es lo que se denomina prión. Entonces nuestro organismo reacciona frente a la infección por los virus. Tenemos una respuesta inespecífica, innata, y tenemos una respuesta adaptativa que es específica para cada uno de los antígenos del virus. Todas actúan frente a y tratan de eliminar el virus. La más efectiva es la inmunidad celular, y esta, que es la inmunidad innata, que trata entonces de destruir las células infectadas. Los anticuerpos entonces se producen, son eficientes en la eliminación del virus. Lo que varía es, como les mencioné, las variantes del virus, que los anticuerpos son específicos frente a una variante, pero no frente a otra. Y la inmunidad celular también produce entonces células que destruyen de manera eficiente las células infectadas por el virus. Entonces, para hacer el diagnóstico de cada uno de estos virus, lo primero es... Entonces, los dispositivos TSD4 no actúan en células virus. Sí, pero los que destruyen las células infectadas son los TSD8. Ok,
Ok, entonces, lo primero que ustedes tienen es las manifestaciones clínicas. Y en base a eso, entonces deben hacer el diagnóstico clínico, el diagnóstico de la enfermedad viral. Sin embargo, como vimos anteriormente, hay algunos virus que producen las mismas manifestaciones clínicas. A medida que lo vamos a ir estudiando, entonces ustedes tienen que manejar algunas manifestaciones clínicas que son específicas de una infección viral y por lo tanto pueden hacer un diagnóstico clínico específico. Pero en otros casos se van a necesitar entonces pruebas de laboratorio que permitan confirmar entonces ese diagnóstico. La mayoría de las infecciones virales, o sea, también tienen los antecedentes epidemiológicos, que también los vimos en bacterias. Entonces, esos antecedentes epidemiológicos también son importantes para relacionar algún virus o bacteria más frecuentemente con el proceso que tiene el paciente. Entonces, también allí en todo esto están las manifestaciones clínicas y también los antecedentes epidemiológicos. Para los virus también tenemos diferentes pruebas de laboratorio que pueden ayudarnos a confirmar entonces el virus específico que está ocasionando la enfermedad. Podemos detectar entonces antígenos del virus a través de diferentes técnicas. Anteriormente estaban la inmunofluorescencia, podemos visualizar el virus a través de microscopía electrónica, pero son pruebas costosas. Actualmente tenemos inmunocromatografía, que son pruebas que nos permiten entonces detectar los antígenos de muchos, tanto de bacterias como de virus. Para los virus entonces podemos detectar los antígenos del virus en las muestras del paciente. También tenemos la serología, tenemos entonces ensayos que nos pueden permitir detectar los antígenos o los anticuerpos frente a un virus en específico en el suero del paciente. También tenemos las técnicas moleculares que nos permiten detectar los genes, o sea, el genoma del virus, bien sea de ADN o de ARN. También están los cultivos celulares, que son costosos, y la desventaja es que allí tenemos el virus vivo infectando la célula. Entonces hay que tomar medidas de bioseguridad para poder hacer estos ensayos. Para los virus también existen no antibióticos, porque los antibióticos son específicos para las bacterias. Para los virus tenemos fármacos antivirales. Y como ya vimos, hay muchos fármacos que, por ejemplo, inhiben a la polimerasa viral y por lo tanto evitan que pasen del ciclo de multiplicación del virus, que se replique. Inactivan entonces o evitan la replicación del genoma. Tenemos algunos que bloquean entonces la pérdida de la cápside, por ejemplo este es dirigido hacia influenza, estos hacia los herpesvirus, este es muy utilizado, o el virus de hepatitis B. Tenemos en el caso de el VIH y el virus de hepatitis B, ellos tienen una transcriptasa reversa. El virus de hepatitis B es de ADN y tiene una transcriptasa reversa que lo pasa a ARN. Mientras que el VIH es de ARN, tiene una enzima que lo pasa a ADN. Entonces tenemos inhibidores de esa enzima y por lo tanto entonces cortamos allí el ciclo de infección. Algunos bloquean la fusión, o sea la unión para la entrada, el virus no entra. Inhibidores de las proteasas. En el caso del VIH necesita una integrasa que integra, como su nombre lo dice, el genoma del virus en el genoma de la célula hospedadora, y entonces también hay inhibidores de la integrasa. Creo que la otra diapositiva. Y básicamente esos son algunos de los fármacos que deberían ver en farmacología. Y afortunadamente para algunos virus, la mejor estrategia de prevención es la vacuna. Entonces contamos con diversas vacunas. Pueden ser de virus muertos o de virus vivos o inactivados.
Tenemos vacuna para hepatitis A, para hepatitis B, tenemos vacuna la antigripal que es para influenza, tenemos vacunas para los virus exantemáticos y de la infancia como sarampión, rubiola, parotiditis. Tenemos vacuna para poliovirus, tenemos para el virus de la rabia, para rotavirus. Tenemos también para adenovirus, pero se utiliza en los militares, o sea, generalmente no está disponible para la población general. Vacuna para viruela, vacuna para fiebre amarilla. Y actualmente entonces tenemos también, gracias a la pandemia, tenemos vacunas de ARN mensajero, tenemos vacunas de vectores, que son para el SARS-CoV-2. Y de allí entonces hay muchos estudios pues, que tal vez permitan obtener entonces vacunas para muchos otros virus. Fíjense que para VIH todavía la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que hay muchos avances, pues no ha declarado una vacuna para muchos de estas infecciones. Para virus ébola también hay vacunas, que incluso en los brotes epidémicos que hubo hace algunos años también fueron utilizados. Entonces, estos son algunos de los términos que ya mencionamos aquí en la clase, que es la cápside. Son proteínas que rodean el ácido nucleico. ¿Y qué son los capsómeros? La cápside La cápsula que rodea propiamente al ácido nucleico, propiamente la proteína. son las unidades proteicas que forman la cápside. La cápside está formada por diferentes capsómeros. Vamos a ver que en algunos virus esos capsómeros tienen nombres, BP1, BP2, BP3, BP4, etc. En rotavirus también tienen diferentes nombres cada uno de esos capsómeros. También tenemos cápsides helicoidales, cápsides icosaédricas, etc. En la envoltura, la cápsula, la membrana lipídica. Ajá, es la membrana formada por una bicapa lipídica que rodea ¿a quién? A la nucleocápside, que sería la cápside y el ácido nucleico. Okay. ¿Y qué son los peplómeros? Fíjense que está con la envoltura. Peplómeros. Aquí dice glucoproteínas de superficie. Son esas proteínas que les mencionaba que son específicas y que se van a unir con el receptor en la célula hospedadora. Son las BPA, que son las proteínas de unión, de adhesión del virus. Nucleocápsides, el genoma, que es el ácido nucleico, más proteínas no estructurales, que son proteínas de unión o las enzimas que están unidos al genoma. El virión, la partícula viral, la forma infecciosa del virus. El virus propiamente dicho, completo. ¿Qué falta aquí? El virus defectuoso. Cuando no se replica completamente. Cuando no puede infectar. O sea, es un virus que no puede infectar a la célula porque tiene alguna mutación o algún defecto, alguna anomalía. Ok, priones. Los priones, por si los escuchan, no los vamos a ver, pero los priones no son virus. Los priones son una proteína que ha adquirido la capacidad de producir enfermedad. Es decir, es una proteína infecciosa. El virus no es solo proteína. El virus es ácido nucleico, proteína y, en el caso de los envueltos, bicapa lipídica.
El virusoide es un ácido nucleico que requiere de un virus ayudador. No se aplica este término a la virología médica. Y el viroide es un virus que puede infectar, pero que no tiene la fase extracelular, como los virus que estamos viendo que infectan al humano. Y estos son términos utilizados en las plantas, pero son términos del área de virología, para que vean la diferencia. Virusoide es aplicado también a la infección de plantas y es un ácido nucleico que necesita un virus ayudador para poder producir enfermedad, en este caso en las plantas. Y la diferencia del viroide con el virus, de los virus que estamos hablando, es que no tiene la fase extracelular, es decir, solo produce la infección en el interior de la célula. Y ya terminamos.